¿Qué tal? Un saludo. Mi nombre es Víctor Hugo Cruz, profesor del IMR. Pues una vez con ustedes me van a estar acompañando en esta sesión en la que estaremos desarrollando un tema de geometría. Como recordarás, tenemos el antecedente de álgebra. Es una materia que, bueno, de alguna manera van vinculada porque las dos forman parte de ciencias exactas. Solamente que geometría la vamos a enfocar en lo que es la cuestión de un punto, una recta, la intersección de estas rectas. Estaremos viendo distintos tipos de ángulos, estaremos viendo cálculo del teorema de Pitágoras, entre algunos otros más. ¿Qué te parece si empezamos esta sesión de la siguiente manera? Pues bien, este capítulo, como te comentaba anteriormente, pues es una introducción a lo que es el campo de la geometría. Recuerda que es el complemento de álgebra. Entonces te platicaba hace un momento que estos elementos básicos que vamos a incorporar en esta nueva etapa, pues es un punto, una línea, y bueno, como varios puntos forman una línea y como varias líneas dan como resultado un plano. Entonces tenemos, por ejemplo, el punto A, tenemos una línea, sabemos que bueno, una línea es análogo a una recta, es una sucesión de puntos, y entonces el segmento que caracteriza a A con respecto a B. Claro, también podemos ver en un plano la trayectoria que se sigue desde A hasta B y lo podemos representar concretamente en un plano. De tal forma que, bueno, atendiendo a la primera característica que son los puntos, tenemos esta representación de puntos colineales, es decir, cuando incorporamos más de dos en una misma recta, como es el caso concreto del punto A, el punto B y el punto C. Tenemos puntos coplanares, si te das cuenta, pues están en sentidos opuestos. Y bueno, lo tradicional que son las rectas paralelas, lo que estaremos viendo es que, bueno, cuando corta una recta justo en medio de estas dos rectas paralelas, a este le vamos a llamar secante, pero el principio parte de estas líneas paralelas. Bien, tenemos rectas concurrentes, si te das cuenta, se corta justo donde el observador está en cero, es decir, donde se intersectan las tres líneas. Y un concepto que estaremos utilizando y será el complemento de esta materia, en el caso de geometría analítica, es el segmento de una recta, porque más adelante estaremos viendo cuál es la distancia desde un punto de vista analítico. Y obviamente la formación de varias líneas pues nos dan como resultado ángulos y vas a conocer las características de cada uno de ellos. Como te darás cuenta, también vamos a encontrar los puntos medios. Es una fórmula algebraica que se emplea para poder saber con exactitud, además de la distancia, cuál es el lugar o el punto medio. Esto normalmente se utiliza, por ejemplo, para poder equilibrar cargas, para poder medir cargas en el campo de la construcción. Los ángulos obviamente fueron muy importantes, por algo es que algunos de los artífices de las civilizaciones anteriores, pues evidentemente fueron los egipcios. Estamos hablando de aproximadamente 3000 años antes de Cristo. Ellos desarrollaron este proceso de la geometría, lo que les permitió construir pirámides de aproximadamente 146 metros de alto. Y por cierto, son construcciones perfectas, no tienen ni un grado de desviación. Y todo es gracias al implemento de estas herramientas que te estoy mostrando. Entonces te decía que un ángulo está formado por dos líneas vectoriales, es decir, un vector, recuerda que tiene sentido, dirección, módulo principalmente, y bueno, incorpora dos lados y un vértice. El vértice, si te das cuenta, es donde coinciden los dos lados, entonces donde nace el ángulo, a esto le vamos a llamar vértice, y cada uno de ellos tiene diferentes manifestaciones. Bien, tenemos una línea que se traza por justo a la mitad del ángulo. A esta se le va a llamar bisectriz. Esta normalmente se utiliza o se emplea para poder hacer cálculos vectoriales. Tenemos este subtema que se llama el polígono, tenemos la característica de la circunferencia. Esta es muy importante porque, como recordarás,
Una circunferencia pues tiene un punto medio, pero bueno, con ese punto medio pues subyacen varios temas de relevancia como los que voy a mostrarte a continuación. Entonces sabemos que esto es el centro, por ejemplo, la Tierra, que no es completamente esférica, pero sabemos que tiene la forma de una naranja, también tiene un centro. ¿Y qué sucede con este centro? Bueno, vamos a encontrar el radio. Si te das cuenta, el radio lo ubicamos del punto medio hacia un extremo. Otro elemento que vamos a encontrar es un ángulo central. Si te das cuenta, esta es la representación del segundo cuadrante de un plano cartesiano. Y por las características de las líneas podemos decir que tenemos un ángulo de 90 grados. Si recordarás, el plano cartesiano tiene 4 ángulos de 90 grados. Entonces, bueno, si multiplicamos 9 por 4, 36, estos son de 360 grados, que es la circunferencia de la Tierra. Pero aparte de esto, también incorpora un arco. Normalmente esto se calcula con una función trigonométrica que es el arco tangente. La medición de ángulos son diferentes tipos de sistemas, básicamente atienden a 2 características, que es sexagesimal y circular. En sexagesimal la unidad de medida es el grado, de acuerdo a lo que establece el sistema internacional, y en la función circular encontramos el radián. Pues bien, tenemos la representación en el triángulo, tenemos la forma del centro y los ángulos o millones de ángulos que podemos encontrar al interior de esta. Nos dice que cada grado se divide en 60 minutos y por lo tanto cada minuto en 60 segundos. Este tema es muy interesante porque inclusive se utiliza como complemento en la materia de geografía, como lo verás en su momento. Bien, la longitud del ángulo de un arco subtendido por el ángulo central. Bueno, aquí vamos a ver que R es la longitud de radio, S es la longitud del arco y bueno, a este ángulo se le conoce como teta, que es el ángulo central, y su medida se da en radianes. Estos son los puntos interesantes, los ángulos. Un ángulo, como es el caso del número 1, que mide menos de 90 grados, a este le llamaremos un ángulo agudo. El que normalmente conocemos es el segundo, el que tienes justo a la mitad, en la parte superior. Lo conocemos como un ángulo recto porque mide 90 grados. Y si te das cuenta, es una cuarta parte del cuadrante. Tenemos un ángulo obtuso. Este es interesante porque es mayor a 90 grados, pero es menor de 180 grados. Y ya casi para terminar encontramos el ángulo llano. Este ángulo llano, su medida es exactamente 180 grados. Ángulo cóncavo, bueno, pues este es mayor de 180 grados, pero menor a 360 grados. Y por último el perígono nos dice que se origina cuando un rayo gira y regresa a su posición inicial. Y este por consecuencia mide 360 grados. Entonces, ¿qué es lo que podemos concluir aquí? Que hay ángulos que son exactos, por ejemplo, como el ángulo recto que mide 90 grados o como el ángulo llano que en su defecto mide 180 grados. Y los demás solamente son variaciones. Lo que estaremos resolviendo en la parte práctica es saber precisamente cuál es el valor de esos ángulos incorporando ecuaciones de primer grado. Pues bien, los pares de ángulos especialmente importantes son los ángulos complementarios. Esto ya se refiere a su clasificación y eso es interesante, eso es lo que vamos a calcular precisamente. Me dice que tenemos 2 sistemas de ángulos. Si te das cuenta, el ángulo A y el ángulo B. Me dicen que juntos equivalen a 90 grados. Entonces vamos a trabajar para saber cuál es la medida de cada uno de ellos. Tenemos los ángulos suplementarios. Nos dicen que son 2 ángulos cuya suma es de 180 grados. Ángulos conjugados, nos dicen que son 2 ángulos cuya suma es de 360 grados. Y los ángulos adyacentes, eso es muy importante. Adyacente pues significa continuo, el que le sigue. Y entonces son 2 ángulos contiguos cuyos lados no comunes pertenecen a una misma recta. Y si lo vemos, se mueve en 180 grados. Estos normalmente, los ángulos opuestos, se utilizan mucho en la parte de física, se utilizan como complementos, por ejemplo,
en el tema de hidrostática para poder medir, pues vaya, la capacidad de un fluido. Y esto, bueno, nos dice que cuando dos rectas se intersectan, los pares de ángulos no adyacentes, es decir, los no continuos que se forman, se llaman opuestos al vértice. Entonces aprendemos algo, lo contrario de adyacente, pues es lo opuesto. Y bueno, ahí tenemos un sistema formado por A, B, C y D. Si te das cuenta, el ángulo A que tienes a tu izquierda y el ángulo B son iguales, y el ángulo C y el ángulo D son también iguales. ¿Por qué? Porque unos son adyacentes y los otros son opuestos al vértice. Rectas paralelas por una transversal. Bueno, a esto se le conoce con el nombre de secante. Y esto se utiliza también en un sistema de ángulos donde estaremos encontrando ángulos internos y ángulos externos. Por ejemplo, te hago una pregunta. ¿Cuáles serían los ángulos externos? Bueno, si te das cuenta, los ángulos externos sería, por ejemplo, el número 1, te das cuenta, aquí tenemos un ángulo, el número 2, el número 8 y el número 7. Estos son externos porque están fuera del sistema. Y encontramos los ángulos internos. En este caso, los ángulos internos están formados por el número 3, el 4, el 5 y el 6. Bien, entonces estos se les llaman ángulos alternos y ángulos internos. De las dos formas y manifestaciones los podremos encontrar. Ángulos correspondientes es otro sistema. Bueno, son correspondientes en este caso porque, por ejemplo, el 1 y el 5 nos dice que son iguales. Y en este caso, el ángulo 2 y el ángulo 6 también son iguales. Como pasan por el mismo punto, entonces se dice que son ángulos correspondientes. Ángulos conjugados. En este caso encontramos el número 4 y el número 5, el 3 y el 6, ¿sale? Prácticamente todos dependen del mismo sistema, entonces se les conoce como ángulos conjugados. En el caso concreto del número 4 y el número 5, nos dicen que son conjugados porque juntos miden 180 grados. Entonces, si te das cuenta, este concepto en este tema atiende a una cualidad y una característica muy importante. Deben de sumar la mitad de la circunferencia, que en este caso equivale a 180 grados. Entonces, ¿qué podemos deducir o qué podemos resumir? Vamos a ver lo siguiente. Bueno, nos dice que el ángulo 1 es igual al ángulo 3, aunque bueno, aparentemente están opuestos, pero miden exactamente lo mismo. Y pues bueno, tenemos ángulos que son pares y ángulos impares, pero insisto, en su conjunto deben de medir 180 grados.